Causa de los accidentes. Los accidentes de trabajo ocurren por dos grupos de causas inmediatas. Las condiciones inseguras, como son la falta de guarda sobre poleas y engranes, falta de protección contra incendios, estructura o instalaciones que no son adecuadas al tipo de trabajo que se realizan, no son suministre que equipo de trabajo personal a los trabajadores, etc. O sea, son las condiciones de inseguridad de las instalaciones, maquinarias y locales de trabajo. El segundo grupo de estas causas son los actos inseguros que los obreros cometen cuando violan la norma de seguridad, como puede ser no usar el equipo de protección que se les proporciona, usar herramientas inadecuadas, hacer bromas en el sitio de trabajo, bloquear los dispositivos de seguridad, llevar a cabo operaciones sin previo adiestramiento o sin autorización. Los actos inseguros, a su vez, son organizados porque los trabajadores no reciben capacitación en seguridad y por factores personales que influyen en su comportamiento, como son el machismo, que hace sentir a algunos trabajadores que sus características de valentía masculina se vean disimuladas y utilizan sus equipos de protección. Modelo del mecanismo de un accidente. Los análisis llevados a cabo por los responsables de la seguridad en diversos campos demuestran que la parte atribuible al puro azar es sumamente reducida. La fatalidad es con mucha frecuencia el resultado de una suma de errores y negligencias que podrían haberse evitado. Todas las investigaciones en el campo de la seguridad vial o laboral demuestran que es posible limitar el número de accidentes con la prevención pasiva, que consiste en la mejora de los materiales y el aumento del sistema para impedir los despistes o la transgresión de las prohibiciones. Los materiales. ¿Cómo afectan los accidentes a los materiales? Materiales hablando de materia prima afectada, dañándola y retrasando la producción. El almacenamiento es una actividad que tiene por objeto ocuparse de los materiales que la empresa mueve, conserva y transforma para la consecución de sus fines productivos. Los equipos. Los accidentes afectan dañando la máquina así como sus piezas. El riesgo en la industria siempre está presente, y si no se tienen los cuidados y prevenciones adecuados, van a ocurrir. Económicamente es una gran pérdida en la organización, tanto por los equipos como para los trabajadores. Medidas preventivas. Procurar que la cantidad de materiales almacenados en los lugares de trabajo sea el mínimo posible, arbitrando la debida organización de los procesos productivos, establecidos los acuerdos permanentes con los proveedores y distribuidores. La prevención empieza con minimizar la cantidad de materiales almacenados. 2. Seguir criterios ergonómicos y de seguridad en el diseño de los almacenes. Aprovechar de forma eficiente el espacio disponible para almacenar los materiales, facilitar el acceso a la producción, el almacenado y que los materiales se manipulen lo mínimo posible. Muchos de los accidentes o los problemas de la salud que sufren los trabajadores en las tareas de almacenamiento se debe a la mala concepción y mantenimiento de los espacios. 3. Mantener ordenados los recintos destinados al almacenamiento. Establecido criterios claros como peso, tamaño, movilidad, etc., que faciliten tanto guardar la mercancía como recuperarla. Por ejemplo, colocar el material más pesado en las estanterías inferiores y el más manipulable con suma reposición en las de en medio y el menos usado en las zonas altas. Riesgo para maquinaria en general. Vuelcos, hundimientos, choques, formación de atmósfera agresiva o molestas, ruido, explosión e incendios, atropellos, caídas a cualquier nivel, atrapamientos, cortes, golpes y proyecciones, contacto con la energía eléctrica, los inherentes al propio lugar de utilización, los inherentes al propio trabajo a ejecutar. Normas o medidas preventivas para maquinaria en general. Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para su reparación. Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se realizarán con carteles de aviso de leyenda
Máquina averiada, no conectar. Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajustes y arreglo de la máquina al personal no especificado, especialmente en las máquinas de objeto de reparación. Como precaución adicional para evitar la apuesta del servicio de máquinas averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores. En su caso, se extraerán los fusibles eléctricos. La misma persona que instale el letrero avisará de máquina averiada será la encargada de retirarlos en prevención de conexiones o puertas de servicio fuera de control. Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina herramienta. Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos nivelados y firmes. La elevación o descenso de máquinas objetos se efectuará lentamente. Iniciando los de dirección vertical, se prohíbe de los tirones inclinados. Los ganchos que cuelguen de los aparatos de izquierda quedarán libres de carga durante la fase de descenso. ¿Cómo afecta un accidente industrial a los trabajadores? El trabajo desempeña una función esencial en las vidas de las personas, pues la mayoría de los trabajadores pasan por lo menos 8 horas al día en el lugar de trabajo, ya sea una plantación, una oficina, un taller industrial, etc. Así pues, los entornos laborales deben ser seguros y sanos, cosa que no sucede en el caso de muchos trabajadores. Todos los días del año hay trabajadores en todo el mundo sometidos a una multitud de riesgos para la salud, como polvos, gases, ruidos, vibraciones, temperaturas extremadas. Desafortunadamente, algunos empleadores apenas se ocupan de la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores, y de hecho hay empleadores que ni siquiera saben que tienen la responsabilidad moral y a menudo jurídica de proteger a sus trabajadores a causa de los riesgos y de la falta de atención que se presentan a la salud y la seguridad. En todas las partes del mundo abundan los accidentes y las enfermedades profesionales. ¿Cuánto cuesta un accidente o una enfermedad profesional? Los accidentes y las enfermedades relacionados con el trabajo son muy costosos. Pueden tener muchas consecuencias graves, tanto directas como indirectas, y en las vidas de los trabajadores y de sus familias. Para los trabajadores, una enfermedad o un accidente laboral suponen, entre otros, los siguientes costos: el dolor y el padecimiento de la lesión o la enfermedad, la pérdida de ingresos, la posible pérdida de un empleo, los costos que acarrea la atención médica. Se han calculado que los costos indirectos de un accidente o de una enfermedad pueden ser de 4 a 10 veces mayores que sus costos directos, o incluso más. Una enfermedad o un accidente laboral pueden tener tantísimos costos indirectos para los trabajadores que a menudo es difícil calcularlos. Uno de los costos indirectos más evidentes es el padecimiento humano que se causa en las familias de los trabajadores, que no se puede. Se estima que los costos de los accidentes laborales para los empleadores también son enormes. Para una pequeña empresa, el costo de tan solo un accidente puede suponer una catástrofe financiera. Para los empleadores, algunos de los costos directos son los siguientes: el tener que pagar un trabajo no realizado, los pagos que hay que efectuar en concepto de tratamiento médico e indemnización, la reparación o la sustitución de máquinas y equipos dañados, la disminución o la interrupción temporal de la producción, el aumento de los gastos en formación y administración, la posible disminución de la calidad de trabajo, las consecuencias negativas en la moral de otros trabajadores. Algunos de los costos indirectos para los empleadores son los siguientes: hay que sustituir al trabajador lesionado o enfermo, hay que formar un nuevo trabajador y darle tiempo para que se acostumbre al puesto de trabajo. Lleva tiempo hasta que el nuevo trabajador produce el ritmo del anterior. Se debe dedicar tiempo a las obligadas averiguaciones, a redactar informes y a cumplimentar formularios. A menudo los accidentes suscitan preocupación a los colegas del accidentado e influyen negativamente
a las relaciones laborales. Las malas condiciones sanitarias y de seguridad en el lugar de trabajo también pueden influir negativamente en la imagen pública de la empresa. En general, los costos de la mayoría de los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo, tanto para los trabajadores y sus familias como para los empleadores, son muy elevados. A escala nacional, los costos estimados de los accidentes y enfermedades laborales pueden ascender al 3 o 4% del Producto Interno Bruto en un país. En realidad, nadie sabe realmente el costo total de los accidentes o enfermedades relacionados con el trabajo, porque además de los costos directos más patentes, hay multitud de costos indirectos que es difícil. ¿Cómo afecta un accidente laboral con la maquinaria? Las máquinas son peligrosas por naturaleza. Existe un riesgo derivado de la manipulación de las máquinas en general, por lo que podemos considerar la obligatoriedad de que éstas reúnan los sistemas de protección más adecuados al tipo de máquina y al sistema de trabajo. Peligros de las máquinas. Los peligros más frecuentes generados por una máquina se pueden clasificar en peligro mecánico. Es aquel que puede producir lesiones debidas principalmente a los elementos móviles de la máquina o de las piezas o material con el que se trabaje. Se pueden subdividir en corte o seccionamiento, cizallamiento, aplastamiento, enganche, acrapamiento o arrastre, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de fluido, peligro eléctrico. Puede producirse lesiones o la muerte debido al choque eléctrico. También pueden producirse quemaduras internas o externas. El peligro eléctrico puede originarse por contacto eléctrico directo con conductores activos, contacto eléctrico indirecto con elementos puestos accidentalmente en tensión, fenómenos electrostáticos, fenómenos térmicos relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. El peligro térmico pueden originarse quemaduras por contacto con materiales o piezas a temperaturas extremadamente frías o muy calientes. Peligro producido por exposición a ruido. La exposición continua a ruido puede ocasionar, en unos casos, pérdida permanente de audición y en otros fatiga, estrés y trastornos generales. Dificulta los procesos de comunicación y puede invalidar en algunos casos las señales acústicas utilizadas para avisar de algún otro peligro o de una peligros producidos por la exposición a vibraciones. Pueden ocasionar trastornos musculares, mano, lumbago, ciática, además de trastornos de tipo neurológico y vascular. Peligros debido a las radiaciones. Estos pueden ser ionizantes procedentes de fuentes radiactivas como equipos de radiografía, eliminadores de cargas estáticas radiactivas, infrecuentes en las enseñanzas. No ionizantes, que las podemos encontrar en hornos de microondas, en procesos de calentado por inducción y dieléctrico, en operaciones de soldadura al arco eléctrico, en técnicas de impresión por ultravioleta, fáciles de encontrar en centros de formación profesional. Peligro debido a la exposición a sustancias peligrosas y a la emisión de polvo, gases, etc. Estos pueden desprenderse en el procesado de los materiales, ocasionando riesgos higiénicos para los operarios que pudieran inhalarlos